Hola, soy David Ortiguela, profesor docente investigador del área de didáctica de expresión corporal de la Universidad de Burgos. Mis líneas de investigación se centran en los modelos pedagógicos dentro de la educación física, la evaluación por competencias y las metodologías activas y participativas dentro del aula. Voy a mantener una conversación con un niño de sexto de primaria, que se llama Yeray, con una alumna de tercero de la ESO, que se llama Flavia, y con David, un estudiante de tercero de grado en educación primaria al que di clase el año pasado. Lo que vamos a hablar hoy, te voy a contar muy fácilmente y muy resumidamente tres cosas sobre las que nosotros trabajamos e investigamos, ¿vale? Tú cuando tengas cualquier duda me puedes preguntar. Nosotros formamos parte de un grupo de trabajo que se llama Grupo Actitudes y forman parte profesores de toda España, ¿sí? Esos profesores lo que hacen son de las etapas de infantil, de primaria, de secundaria y de la universidad y hacemos prácticas en clase con el fin de que mejore la educación. Mejore vuestra motivación para aprender, mejore vuestra relación con los compañeros, mejore vuestra componente afectivo-motivacional, es decir, que todo lo que pase en clase os motive a ir al colegio. Sí. ¿Sí? ¿Qué te parece? Bien. ¿Bien? Muy buena idea. Vamos bien, por ahí vamos bien. Trabajamos con tres aspectos fundamentales. Yo te explico cada uno y tú me preguntas. Uno es autorregulación, otro es aprendizaje cooperativo y otro es evaluación formativa y compartida. Lo que nosotros estudiamos precisamente es hacer un sistema de funcionamiento en clase para que tú decidas si quieres o no llevarte tarea a casa. Hacemos un plan de 15 días en el que se dice tienes que hacer esto, esto, esto y esto, imagínate, para el 15 de octubre. Y tú en clase decides qué tarea haces y con quién haces la tarea. Cuando creas que has cumplido esa actividad, vas donde el profesor, la chequea y decides si pasas a la siguiente o si quieres descansar ese rato para llevarte la tarea a casa. ¿Qué permite este sistema? Que tú decidas si esa tarea la haces para mañana o para pasado, o la quieras hacer precisamente en clase. Otra cosa que trabajamos es el aprendizaje cooperativo. ¿Te suena esa palabra? Sí. En aprender juntos, en equipo. Y la pregunta es, ¿cómo crees que aprendes más? ¿Haciendo el trabajo así o haciendo el trabajo tú solo? Yo creo que en equipo. ¿Por qué? Porque Porque es más divertido, en primer lugar, ¿sí? Y porque cuando haces aprendizaje cooperativo, si tú tienes un problema, ¿qué puedes hacer? pedirles ayuda a mis compañeros. Y si haces el trabajo tú solo y tienes un problema... No puedo pedir ayuda a mis compañeros. Cuando tú haces un trabajo, lo entregas y te ponen una nota ya, ¿ahí qué puedes aprender? Pues... Si ya te han puesto la nota... No lo sé. Poco. Pues nosotros hacemos unas estrategias para que tú entregues el trabajo, te digamos qué es lo que tienes que mejorar con una rúbrica, te lo devolvamos y con tus compañeros puedas mejorar esa tarea. Y eso se llama evaluación formativa, que es una de las cosas en las que también investigamos. Pues nada, Yeray, un placer muy grande poder haber hablado contigo. Nosotros formamos parte de un grupo de trabajo que se llama Actitudes. Probamos cosas en clase, investigamos con ellas para que vosotros en el instituto os motivéis más para aprender y para ir a clase. Para eso utilizamos normalmente tres cosas. Te voy a contar la primera, que se llama autorregulación. Tenéis un plan de trabajo que tenéis que cumplir en una asignatura, por ejemplo, en 10 días o en 12 días, y vosotros decidís en clase qué hacéis y qué no hacéis cumpliendo para el día siguiente. Está bien, pero por ejemplo, eso es teniendo en cuenta a la gente que sea responsable, porque si no habrá gente que lo deje para el último día, correcto, después no lo entregue y... Correcto. Eso es muy interesante, Flavia, porque es una de las cosas que suele pasar al principio. Si tú, por ejemplo, tienes que cumplir con una serie de tareas, pues tú decides en las 6 sesiones que tienes qué vas haciendo cada día. Esto genera responsabilidad. Esto enlaza con otra idea que estudiamos, que es la motivación hacia el aprendizaje. Y hay una cosa que se llama motivación intrínseca y otra que se llama motivación extrínseca. ¿Qué es eso? ¿Sí? Yo te explico. La extrínseca es cuando tú haces la tarea y estudias porque hay alguien externo que te lo está imponiendo. Vamos, lo que hago ahora. Lo que haces ahora, podría ser, sí. No hay una satisfacción personal por tú hacer la propia tarea. Sin embargo, la motivación intrínseca es que tú encuentras motivaciones personales y retos
para poder superar esa serie de tareas. Difícil y yo lo veo. Si yo te mando un trabajo a ti, que ese trabajo no te motiva, ¿qué posibilidades hay de que tú aprendas con ese trabajo? Pocas, muy pocas. Eso. Y por eso intentamos reconducir el trabajo individual hacia el aprendizaje cooperativo. ¿Te suena esto del aprendizaje cooperativo? Sí, me suena porque lo damos, bueno, lo de aprender todos juntos, ¿no? Cuéntame cómo lo hacéis en clase. Pues, por ejemplo, en los primeros trabajos, cuando no conocemos al profesor y todavía no sabe lo que le espera, pues entonces nos deja hacer los grupos nosotros y a veces pues hasta elegir el tema. ¿Y alguna vez se han generado conflictos en esos grupos? Siempre. 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 ¿Y por qué crees que suceden? Pues o porque uno no trae la información, o porque dos no se llevan bien, o no sé, siempre. ¿Has visto qué palabra vuelve a salir ahora? La responsabilidad. Ya. ¿Sí? Cuando hacemos un grupo de 4, cada uno tiene que ser responsable de algo. Por eso el profesor tiene que tener mecanismos y estrategias, y eso es donde nosotros investigamos, para ver que cada uno es responsabilidad de lo que hace, de lo que no hace. Vosotros en grupo os coevaluáis entre grupos, de tal manera que el grupo va leyendo las percepciones de todo el grupo y sirve para levantar las orejas y decir, pues tengo que responsabilizarme más porque el grupo está percibiendo que yo no trabajo. Pero a veces hay gente que aunque se lo digas, le da igual, es como, me importa un bledo tu nota, a mí me da igual. Pero le da igual porque acaba aprobando la asignatura. Claro, por los demás. Eso se llama el efecto polizón. Si el alumno, tus compañeros seguramente que ha habido algún jeta alguna vez que no haya trabajado, Siempre. pero acaba aprobando, seguirá siendo jeta. Sin embargo, si establecemos mecanismos de responsabilidad y de autonomía dentro del grupo y vuestra percepción tiene peso en la calificación, seguramente se ponga las pilas porque luego os vais a repartir la nota. Y funciona muy bien, porque sirve para responsabilizarse hacia el trabajo y para generar autonomía y conciencia de grupo. Bueno, Oye, me ha parecido muy gratificante y muy interesante esta conversación. igualmente. Un placer, de verdad, para mí, poder estar hablando con un futuro maestro de educación física. Sé que muy bueno, pero igual es bueno que empieces hablando tú de tu experiencia, de haber vivenciado esto el año pasado en la asignatura de Educación Física y Subdidáctica de grado en primaria. Sí, mira, yo te cuento. Nada más llegar a la asignatura de didáctica de la educación física fue todo un cambio bastante grande, ya que nos planteaste desde un principio todo lo que teníamos que realizar durante el curso. Y se empieza el trabajo, pues empiezas como una hormiguita, empiezas poco a poco realizando pequeñas cosas. Y luego vas encontrándote con la evaluación formativa, que es que tú vas haciendo cosas y recibes un feedback del profesor. Pero no solo del profesor, también recibes feedback de tus compañeros de tu grupo y de otros grupos. Cuando mezclamos autoevaluación con coevaluación, con heteroevaluación, hablamos de la evaluación triádica. Es decir, una evaluación que recibo por 3 enfoques que me hace ser más consciente del trabajo que estoy realizando y me hace poder aplicarlo mejor y que sea más transferible fuera del aula. Hablando de las rúbricas que has mencionado antes, eso fue pues una panacea para nosotros como alumnos, que tú llegues el primer día a clase y te diga tu profesor, mira, tienes aquí una rúbrica que está basada en unos ítems, tendrás un 10. Pero tú eso lo ves al principio y dices, joder, que es la primera vez que sé cómo me van a evaluar. El problema viene cuando tú lo sabes, en cualquier carrera universitaria, entregas un trabajo y no sabes con qué instrumento se va a corregir ese trabajo. Te lo devuelven un 7 y la pregunta es, ¿por qué es un 7 y no es un 8? Cuando los criterios no son claros y cuando no se utiliza un instrumento y alguien tiene que justificar algo, entramos en conversaciones banales de es que te podías haber esforzado más, podías haber puesto otro color. Si eso no se conoce desde el principio, estamos haciendo un incumplimiento de reglas. Luego también es muy interesante el trabajo cooperativo en educación física. A mí eso me parece como el máximo exponente de demostrar a los alumnos que trabajando todos juntos podemos conseguir cosas increíbles. Acuérdate que lo que hacemos en educación física respecto al aprendizaje cooperativo es que ser el mejor no implica que los demás sean peores. Es decir, todo el mundo en nuestras clases tiene derecho a tener experiencias positivas en educación física, porque trabajamos para un grupo.
ni entrenamos cuerpos, ni entrenamos atletas, ni queremos gente que sea de alto rendimiento. Para eso hay otros canales federativos que nosotros podemos asesorar y derivar. Pero nuestras clases, sobre todo en primaria y secundaria, tienen derecho a tener buenas experiencias motrices, y las experiencias motrices solamente se consiguen si están relacionadas con procesos de socialización, de diálogo, de respeto, de empatía y de solidaridad al grupo. De hecho, ya hay estudios que reflejan que cuando alguien sabe más colaborar desde las primeras etapas, cuando luego a la transferencia social son más justos, son más éticos, ¿sí? Igual es una manera de empezar a erradicar esos problemas que hay en España tan a flor de piel de corrupción, de mentiras, de acosos, de abusos, es decir, todos nos responsabilizamos y todos hacemos nuestras propias prácticas. Oye, David, pues me ha encantado muchísimo esta conversación y de verdad que no me cabe ninguna duda de que en pocos años la sociedad tendrá un buen maestro, un genial maestro de educación física. Muchas gracias, David. Un placer igualmente. Un placer.